música es el alma de los pueblos y para mí la música es un aliciente. Es fácil encontrar en un recorrido por la isla gente reunida tocando instrumentos y cantando en algún balcón o en la calle. Si la música es el alma de los pueblos, nosotros tenemos mucha alma. ¿Cuál es el origen de nuestros instrumentos típicos? ¿De dónde viene el güiro, el cuatro, la maraca y tamboras que tanto nos deleitan? ¿Cómo surgió la bomba y la plena, el aguinaldo, la danza y el seis? Una de las características más sobresalientes en nuestra música es su mestizaje. En ella se funden las tres influencias más definitivas de nuestra cultura: nuestra herencia indígena, negra y española. Digo que tenemos las tres culturas porque, fíjate tú, en cuanto a la bomba se refiere, usamos la maraca. La maraca es una cosa taína, india, ¿right? Entonces, tenemos los tambores, ¿no? Que los tambores, pues, no creas tú que es africano, es nuestro, porque fíjate, nosotros tuvimos el placer, el honor, la dicha, Dios nos dio, ¿verdad? Digo, ¿cómo yo diría? Ese privilegio. Exacto, de estar alternar con un grupo del Congo y otro de Senegal. Y fíjate, nosotros pudimos comprobar que los tambores no se parecen en nada, absolutamente en nada. Simplemente lo único que, ¿verdad?, que lo iguala es el cuero, nada más. Pero la forma del tambor, la magnitud del tambor, lo grande, lo bajito, o sea, completamente distinto, el ritmo es distinto y el sonido que produce el tambor de ellos es muy distinto. Dinos, muy Petra, distinto. ¿y en qué momento, en qué aspecto interviene la cultura española? Bueno, en el salero, en la dalguía. ¿La vestimenta? La vestimenta. El legado indígena en la música puertorriqueña de hoy se encuentra tanto en el tipo de instrumentos como en nuestra forma de cantar. Se dice que los indios entonaban cánticos nasales similares a los que encontramos en el cantar de nuestro jíbaro. Te vi brillar como el cielo, toda cubierta de gala. Te contemplé hermosa. Según el musicólogo Héctor Campos Parsi, esta forma de cantar era y es común entre los pueblos indígenas de América. Asegura que todavía hoy se encuentra esta forma peculiar de cantar entre los guajivos de la cuenca del río Orinoco en Sudamérica. Estos indígenas son descendientes de los pueblos aruacos que habitaron en Puerto Rico y en otras islas del Caribe. Entre los instrumentos que nos dejaron los indígenas de nuestra isla se encuentra la maraca. Los taínos usaban una sola maraca. Esta todavía resuena al estilo indígena, incorporada hoy curiosamente al baile de bomba de origen africano. La maraca se incorpora además a la música de tradición campesina. El estilo de usar dos maracas en la música jíbara nos llega, sin embargo, de Cuba. Algunos opinan que este estilo fue traído a Cuba por los esclavos africanos. Las maracas africanas, a diferencia de las indígenas, eran hechas de coco. Este intercambio de instrumentos similares dramatiza el mestizaje musical antillano, producto de la convivencia de tres culturas: la indígena, la negra y la española. Junto con la maraca, se incorpora a la música de tradición rural otro instrumento de origen indígena, el güiro. El guajei, como le llamaban los indios al güiro, está hecho de una fruta seca, familia de la higuera, y era usado en ceremonias para ahuyentar al huracán. Todavía se prepara a la usanza indígena. Al poner a secar el fruto se le hacen ranuras transversales a lo largo. Los indígenas lo frotaban con conchas o púas de madera. Hoy se frota con púas de alambre. El güiro vino a sustituir la percusión de panderetas que trajeron los españoles. Ellos, a su vez, dejaron sentir muy fuertemente su influencia en todas las expresiones musicales que surgieron a partir de la conquista.
Queda manifiesta tanto en los instrumentos como en las formas musicales que se desarrollaron bajo el dominio español. Los primeros campesinos españoles construyeron copias de aquellos instrumentos que les eran familiares. Encontraron que la madera del árbol del yagrumo era muy sonora y con ella elaboraron las cajas de estos instrumentos. Utilizaron las maderas más resistentes para construir los puentes y brazos de los nuevos instrumentos. El tiple, el cuatro y la bordonúa se derivan de instrumentos españoles como el guitarrillo, la bandurria y la guitarra española. El cuatro puertorriqueño, nuestro instrumento nacional, desciende a su vez del guitarrillo o guitarrilla española. Según el musicólogo Peter Graham, se le llamaba cuatro a todo instrumento de cuerda que se acompañaba de cítara o guitarra. El cuatro era el instrumento que llevaba la melodía. En la música jíbara, es el cuatro el que lleva la melodía acompañada de la guitarra descendiente de la cítara. Se dice que la música que trajeron los españoles a América no era puramente europea. A principios del siglo XVI, España había terminado casi 4 siglos de dominación árabe. La música que trajeron al Nuevo Mundo estaba influida a su vez por esta cultura. Además, el intercambio cultural con África, situada al sur de España, contribuye al estilo musical que vendrá a las Antillas. El gusto por la improvisación y el estilo de canto comunal y un cantaor que responde podrían trazarse hasta África. Es la música de la región de Andalucía, situada al sur de España, la que influye en los géneros musicales que habrían de surgir en Puerto Rico. Ya la mayoría de los españoles que llegaron aquí provenían de esta región. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si empezamos con el aguinaldo isabelino? El aguinaldo, por ejemplo, es de origen andaluz. Esta forma musical surge para conmemorar y recrear la búsqueda de obsequios que realizaron los padres de Cristo, María y José, por los establos de Belén. La costumbre de la trulla navideña en Puerto Rico se remonta a esta celebración andaluza y se convierte aquí en una fiesta progresiva en la que un grupo de amigos va de casa en casa hasta culminar en un asalto. Para aquellos que piensan que la música jíbara es de gente iletrada, se sorprenderán al saber que el tipo de verso en que se compone el aguinaldo es de origen culto. Se cree que fue el famoso dramaturgo español Lope de Vega quien inventó esta forma poética que hoy forma parte de nuestra música rural. El 6 es la forma musical más andaluza, según afirma el musicólogo Paquito López Cruz. Llegó a Puerto Rico con el nombre de zarabanda española y aquí se convirtió en 6. Este género se desarrolló en la altura de la montaña donde hubo grandes concentraciones de españoles y criollos que se dedicaron al cultivo del café. El 6 parece derivar su nombre del número de parejas que ejecutaban este baile. Originalmente, debía ser bailado por 6 parejas. Según aparece en el libro El Jíbaro, un cuadro de costumbres puertorriqueñas escrito por Manuela Alonso en el 1849, a mediados del siglo XIX, el 6 debía ser bailado originalmente por 6 parejas. Colócanse las mujeres frente a los hombres, se cruzan varias veces y terminan valsando. Los 6 no tienen propiamente un título. Algunos de sus nombres responden a la coreografía como el 6 chorreao, bombeao, ñangotao, 6 del pañuelo, 6 del sombrero. A unos se les conoce por la región en que se originaron: fajardeño, viequense, llanero, bayamonés, cagüeño. Otros se identifican por la dramatización de ciertos animales: 6 del juey, de la culebra. A otros se les reconoce por la forma de cantarse. Chuito, ¿cantamos la controversia ahora? De acuerdo, hombre, vamos a cantarla. Por ejemplo, el 6 de controversia dramatiza un diálogo poético musical entre 2 versadores. Voy a darte a conocer, voy a darte a conocer. Bien claro, si no te agravias, que es mucho más cascarrabia el hombre que la mujer.
conocer que con nada está contento. El hombre tiene un momento que es un mulo resabioso, y cuando está bien rabioso le da mordidas al viento. No te dejaré ofender, a nuestra fama y buen nombre, cascarrabia no es el hombre, eso será la mujer. Estos seises se desarrollaron en la altura, lejos de la influencia africana directa, ya que el negro vivía en las tierras llanas de la costa, dedicado al trabajo esclavo en el cañaveral. Pero los esclavos que se escapaban de la hacienda de caña se refugiaron en las montañas. De este intercambio entre el negro y el criollo de la montaña surge un tipo de seis llamado mapellé. Se cree que su nombre proviene de hermano Pellé, aparentemente en honor a la persona que lo popularizó. Este tipo de seis emplea tonalidades que se atribuye provienen de la costa occidental de África. Ahora voy yo con el mapellé, mi toro balsino. Murió el toro balsino, ya murió el toro balsino, el más bravo del corral. Después de tanto bramar, muy celoso en el camino, se secó el palo de tino, bendito en donde yo lo amarraba. El que me dio las ganancias y ahora se dice en mi estancia, ya murió el buey que pitaba. Hoy encontramos un vasto repertorio de otros géneros como el vals, la mazurca y la polca de origen europeo. Estos géneros musicales llegaron a los salones de baile de las clases urbanas y acomodadas del país. Por admiración a la vida urbana, el jíbaro adopta algunas de estas formas musicales. El campesino criollo adapta a su propia naturaleza estas formas refinadas y eruditas y le imprime características más cercanas a su forma de ser. El vals criollo rural se vuelve más movido y es interpretado por los instrumentos típicos como el cuatro, tiple, la bordonúa y el güiro. La guitarra y el güiro marcan el ritmo, alejándose así de los tiempos musicales europeos para acercarse al ritmo de los valses suramericanos. Se conjetura que inmigrantes venezolanos que huían de la revolución contra España inmigraron a Puerto Rico. Dejaron su huella en el estilo de la canción criolla y la danza puertorriqueña. Según el musicólogo Héctor Campos Parsi, la danza puertorriqueña es el resultado de un largo proceso de evolución y fusión al que contribuyeron muchas naciones y culturas. No se puede afirmar que la danza es de origen estrictamente español. Surge como un fenómeno musical europeo cuyo origen se remonta al siglo XVI en Francia. De ahí pasa a Inglaterra en el siglo XVII, donde se transforma en country dance. En el siglo XVIII aparece en España con el nombre de contradanza. Estas naciones europeas, Francia, Inglaterra y España, que colonizaron el Nuevo Mundo, traen al Caribe y Suramérica las versiones de contradanzas que desarrollaron en Europa en el siglo XVIII. El intercambio cultural entre las Antillas, causado por oleadas de inmigrantes que huían de las guerras de liberación de las colonias españolas, promovió la transformación de la contradanza en las versiones nacionales de este género musical. Se dice que fue el elemento africano el que finalmente transformó a la contradanza, baile de rígida coreografía, en un tipo de baile suelto y expresivo. En el siglo XVIII, los músicos eran servientes domésticos. Les tocó así a los hijos de los esclavos negros ser los músicos que entretenían a las clases privilegiadas. Aburridos de la regularidad monótona de la contradanza,
fueron introduciendo cambios rítmicos y patrones de improvisación comunes a la música africana. En Cuba se crearon nuevos ritmos y es en La Habana donde surge la danza habanera que le servirá de patrón a la danza que se desarrollará en Puerto Rico. La danza habanera, contrario a la contradanza, era un baile de parejas solas y ofrecía un tono íntimo que no era posible en la contradanza de figuras. Si el seis era la música del campesino criollo, la danza surge como el baile de las clases acomodadas del país. Un pianista llamado Manuel G. Tavares fue quien le dio a la danza una forma culta. Concebía a la danza como medio de expresión personal y por lo tanto sus danzas no son bailables sino melódicas. Su música enlaza a la danza con el piano y refina el género de la habanera. Influido por su educación europea, le ofrece a la danza un toque cosmopolitano y europeo. Con Tavares, la danza adquiere madurez formal. La danza se convertirá en un género popular cultivado por compositores cultos pertenecientes a las clases privilegiadas de la sociedad puertorriqueña. Un discípulo de Tavares llamado Juan Morel Campos transforma la danza pianística y aristocrática y le devuelve su carácter popular. Morel Campos incorpora a la danza el bombardino, la flauta, violín, clarinete y bajo. La danza vuelve a ser bailable y desde entonces sigue siendo uno de los géneros favoritos. La aportación negra a la música puertorriqueña es sumamente abarcadora. No solo se filtra en los géneros de corte europeo como la danza, sino que nos regala tanto géneros musicales como instrumentos. En la instrumentación nos aporta el tambor de cuero. Aunque los indígenas conocían el tambor, este era diferente al africano. El tambor indio no era recubierto de cuero para hacerlo resonar. Era hecho de un tronco hueco, ya que en el Puerto Rico precolombino no existían animales con pieles suficientemente grandes para cubrirlo. Los cantos, toques y bailes de bomba constituyen una de las formas musicales más importantes que nos legara nuestra herencia africana. La bomba nos llega desde las costas de Ghana, en África, en donde existen todavía ocasiones similares de baile con los mismos pasos y ritmos. El nombre viene de womba, el lenguaje bantú, que quiere decir tocar tambor. La bomba fue el baile de los ingenios azucareros. Los bailes de bomba generalmente se celebraban el sábado por la noche, uno de los pocos ratos libres en que los esclavos podían divertirse. Por otra parte, investigaciones recientes demuestran que en tiempos de esclavitud muchas fugas y rebeliones fueron planeadas durante los bailes de bomba. Se cree además que la bomba fue traída a Puerto Rico por esclavos procedentes de Haití y Guadalupe, cuyos amos y colonos eran de nacionalidad francesa. Nombres como Leroux, designado a un estilo particular de baile de bomba, está tomado del francés le rose, rosa en francés. Se le llamaba así porque los bailadores forman un círculo para bailar, simulando la forma de una flor. El grupo instrumental consiste de 2 tambores hechos de barriles llamados bombas, los palillos y una maraca. El tambor más grande y de sonido más profundo se conoce como burlador y es el que marca el compás principal. El tambor más pequeño es el subidor o requinto. Es el instrumento que recoge los retos del bailaor y tiene a su cargo los piquetes y ritmos de carácter improvisado. Otro músico golpeará el tambor por el lado con unos palillos llamados cuá. Estos palillos o cuás mantendrán un ritmo regular a todo lo largo de la bomba. El cantante principal del coro está a cargo de sonar la maraca. El coro, compuesto de hombres y mujeres, canta al unísono. La voz principal es generalmente una mujer, quien inicia el canto seguida inmediatamente por el coro. La característica más sobresaliente de esta música es el polirritmo. Se logra una variedad de acentos producidos simultáneamente por los palillos, los tambores y la maraca. Lejos de haber desaparecido, la bomba perdura hoy como género musical.
La familia Cepeda se ha destacado en preservar este baile. La plena es hermana de la bomba. Ambas formas musicales son legados de la cultura negra que se desarrolló en Puerto Rico. La bomba surge en la costa, en las comunidades esclavas que trabajaban en el corte y procesado de la caña de azúcar bajo el cambio español. La plena se desarrolla en la ciudad y llegó a ser el periódico musical del arrabal. Existen diversas teorías en cuanto a su nombre y su origen. Algunos aseguran que el nombre de plena se le otorgó porque esta música se bailaba en las noches de luna plena o llena. Aunque se le atribuye haber nacido en el barrio San Antón de Ponce a principios del siglo XX, el nacimiento ponceño de la plena no tiene base histórica. Existen en todas las islas del Caribe formas musicales que se parecen a la plena en contenido, melodía y ritmo. El calipso de Trinidad, el mento de Jamaica y el merengue dominicano son primos hermanos de nuestra plena. La folclorista dominicana Flérida de Nolasco asegura que la plena se cultivó en Santo Domingo hace más de un siglo. Ha recopilado algunas llamadas cantos de plenas. Lo cierto es que la plena como baile surge en Ponce, pero ya existía como canción. El musicólogo Héctor Campos Parsi asegura que la plena se origina en los bailes de bomba. Donde quiera que el pueblo negro se reunió a cantar y a bailar, se desarrolló un tipo de plena. La esencia de la plena se remonta al África, a los improvisadores del achante. En Puerto Rico el plenero era un trovador que contaba los sucesos del diario vivir, las carestías, los sufrimientos y la alegría y los amores. Según el maestro folclorista Rafael Cepeda, la pandereta es el instrumento principal de la plena y originalmente se construía usando los arcos de las cajas de queso forradas con cuero. Los elementos imprescindibles son el vegetal, el antiguo güiro taíno y el animal, el pandero. El más grande es conocido como segundo y establece el ritmo fundamental. El más pequeño es el requinto y se usa para elaborar golpes. El coro repite el cántico o estrofa que sienta el tema de la pieza. Se incorpora más tarde a la plena, el cuatro, la guitarra y el acordeón, que fue traído por marineros italianos que llegaron a Puerto Rico durante el siglo XIX. La plena se fue transformando así en un género musical que funde las tres raíces étnicas que definen nuestra identidad puertorriqueña: la indígena, negra y española. Así como la plena incorpora instrumentos españoles como la guitarra e italianos como el acordeón, la coreografía de la plena toma prestada figuras de todos los bailes de Puerto Rico. Algunos pasos se derivan del seis, otros de la contradanza, y los movimientos de rodilla y tobillo son prestados de la bomba. Las formas musicales que se desarrollaron a partir de la presencia española y negra en Puerto Rico sientan las bases de nuestra música. Todavía hoy, a finales del siglo XX, los géneros musicales como el aguinaldo, el seis y la danza, junto a la bomba y la plena, siguen vivos en nuestra tradición y encuentran expresión y desarrollo en los conjuntos musicales de las nuevas generaciones de puertorriqueños. Nuestra música vive.